Nuestro siguiente conferencista tiene 28 años de casado con su esposa Ediluz. Tiene una hija de 26 años. Son pastores desde hace 12 años y actualmente pastorean en LBN Multisede, Sedes del Este y Cabudare en el estado Lara. Son facilitadores de grupos de apoyo, como Sanando el Vínculo Materno. Aunado a esto, son asesores externos de las iglesias LBN Cabimas, LBN Mosaico y LBN Mérida. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro pastor asesor Ángel León. Para nosotros es un privilegio estar nuevamente aquí. Hablaba ayer con Gonzalo por 4º año consecutivo. Algo bien hemos hecho que nos siguen invitando, ¿verdad? La verdad, pues mi esposa y yo estamos contentos de participar en este tiempo de sinergia. Y el pastor Álvaro nos decía, yo quisiera estar allá, pero lamentablemente tengo otros compromisos que me impiden estar. Así que denle mis saludos a la gente de las Buenas Nuevas Cabimas. Reciban el saludo a nuestros pastores Álvaro y Aura. La verdad, esto que nos han hablado Alejandro y María acerca de nuestro corazón enseñable, de aceptar la instrucción, de tener mentores y de vivir procesos, es algo fundamental para que podamos vivir una iglesia saludable. A veces creemos que las iglesias tienen que ser perfectas. Y la verdad es que si encontramos una iglesia perfecta, cuando nosotros lleguemos, la echamos a perder. Ya tenemos problemas allí. Pero, ¿sabes? Una iglesia saludable, quizás necesitamos hacer una analogía con algo que conozcamos. Y uno puede pensar cómo luce, por ejemplo, una planta saludable. Ahorita hay, sobre todo en Instagram, uno ve aplicaciones que si le tomas la foto a la hoja de esta mata y le ves un puntico, entonces allí te sabe, la inteligencia artificial o la aplicación te va a decir qué enfermedad tiene esa planta. Pero podemos decir entonces que una planta saludable tiene sus hojas verdes, es frondosa y da fruto, ¿no? Que sería la otra referencia. O una persona saludable también es una persona que crece, ¿verdad? Que no se queda a la estatura de un niño, sino que crece. Es una persona que puede tener sus valores vitales adecuados, ¿no? Sobre todo cuando uno se mide la presión arterial, azúcar en sangre y alguna de esas cosas que cuando uno pasa los 25, ¿cuánto es que tengo yo? Cuando uno pasa los 50, uno dice, wow, tengo que estar pendiente, que si de la tensión, del azúcar y todo eso. Pero también una persona saludable es una persona que se reproduce, ¿sí? Y generalmente, pues, todas las familias, todas las parejas sueñan con tener hijos del vientre o hijos del corazón, también como Alejandro y María, que tienen 2 hijos del corazón y 2 hijos biológicos. Pero soñamos con personas que puedan reproducirse. Si hacemos la analogía, entonces una iglesia saludable debería tener algunas de esas características. Debería verse como una iglesia frondosa, como una iglesia que crece, como una iglesia que da frutos. Y allí pudiéramos referirnos quizás a la imagen o lo que es para mí el cuadro de una iglesia saludable que se refleja en Hechos 2, en los versos 46 y 47, y parte de eso lo cantábamos ahora, y dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habrían de ser salvos. Yo creo que esta es una imagen maravillosa de una iglesia saludable. Una iglesia saludable, entonces, es una iglesia sinérgica. Una iglesia que desarrolla unidad, donde la gente se conecta, donde juntos alabamos a Dios, donde juntos hacemos la labor que el Señor nos ha encomendado. Pero también es una iglesia que es bien vista por los de afuera, que tiene testimonio para la comunidad.
para con la comunidad. Y la comunidad alrededor se alegra de tener a la iglesia allí. A veces hemos escuchado iglesias que la gente no sabe que allí había una iglesia. Actualmente en la sede del Este nosotros estamos ubicados en el tercer piso de un centro comercial. Un centro comercial que no tiene vida los domingos. Nosotros somos los únicos que estamos allí. Prácticamente no estamos, digamos, siendo conocidos en el lugar donde estamos. Y estuvimos orando al Señor y el Señor nos permitió alquilar un nuevo espacio. Estamos acondicionándolo. Un espacio que cuando los hermanos pasan por ahí, wow, este lugar está bien ubicado. Tenemos gente alrededor a quien evangelizar. Eso es lo que queremos, que podamos tener también aceptación de la comunidad, pero cumplir la gran comisión. Que cada día se añada a la iglesia los que han de ser salvos. Y para mí uno de los hombres que estuvo más pendiente de la salud de la iglesia fue el apóstol Pablo. Y yo quiero decirte algo, una iglesia saludable no es una iglesia perfecta. Porque si bien Hechos 2 refleja una iglesia saludable, esa iglesia, al pasar 4 capítulos más, cuando usted llega a Hechos 6, se da cuenta de que los griegos se quejaban de que las viudas griegas no eran atendidas como estaban siendo atendidas las viudas de los hebreos. Y comenzaron los problemas. Comenzaron a afilarse el hierro con el hierro. Empezaron los choques o los roces, cosa que puede ocurrir cuando nos reunimos en grupos grandes. Es natural que eso ocurra. Una iglesia saludable no es una iglesia exenta de problemas, pero es una iglesia que tiene un corazón enseñable. Es una iglesia que tiene el deseo de recibir la instrucción, de tener ese mentor y de vivir procesos. Pero Pablo estuvo muy pendiente de todas las iglesias que fundó. En sus viajes misioneros, él fundó varias iglesias y entre esas iglesias tuvo la oportunidad de trabajar en por lo menos 3 que quiero mencionarles. Estaba la iglesia de Corinto y en 1 y 2 de Corintios Pablo trata con problemas de la iglesia, pero también ofrece soluciones. Él no se quedó solo con señalar el problema, sino vamos a resolver esto. Vamos a dar pasos en función de esto. Y a veces pasos difíciles, porque en una de esas cartas él decía, bueno, vamos a entregar a este hombre a Satanás. Y uno dice, wow, eso es difícil. Quizás una persona que no quería vivir un proceso, que no quería tener un corazón enseñable, que no tenía mentores. Y dijo, bueno, va para la quinta paila del infierno. Pero afortunadamente el hombre se arrepintió y por la intervención de Pablo, pues su vida se enderezó. O a los Gálatas, Pablo les hablaba en contra del legalismo. ¿Sabes? Y en nuestra iglesia también se levantan personas que a veces con buenas intenciones, queriendo defender la doctrina, a veces se van a un lado radical hacia el legalismo. Y Pablo decía, hey, somos libres conforme a la libertad que Cristo nos ha dado. No necesitamos volver a la esclavitud de practicar rituales sin sentido, sino somos libres para adorar a Dios. Y había situaciones difíciles con los Gálatas y Pablo intervino para traer salud a la iglesia. Y tengo como tercer ejemplo la iglesia de Éfeso. Y allí hay una historia interesante y Pablo allí explica en la carta a los Efesios la naturaleza y el propósito de la iglesia. Y allí me quiero detener un poco porque la iglesia de Éfeso fue fundada en el año 53 después de Cristo. Y en su tercer viaje misionero, Pablo dedica 3 años a invertirse en la iglesia de Éfeso. Y pues lo que he leído en Hechos pareciera que es el tiempo más largo que Pablo estuvo en un lugar, en una ciudad en particular. Y antes de salir de Éfeso, tuvo una reunión con los ancianos de la iglesia, y eso está allí en Hechos 20-28, y les digo, por tanto,
mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y este texto tiene algo muy interesante, y es lo que los eruditos llaman un imperativo secuencial, es decir, una orden que tiene un orden, una orden que comienza por mira por ti y luego cuida del rebaño. Cuídate tú y luego cuida del rebaño. ¿Y a quién le está diciendo Pablo eso? Dice allí a los obispos. Los obispos, algunos lo traducen como los pastores, o pudiéramos decir a los líderes de la iglesia. Y les está diciendo a los líderes, cuídense ustedes para que puedan cuidar a otros. Si usted ha tenido la oportunidad de viajar en avión, cuando las azafatas están dando todas las instrucciones de las salidas de emergencia, dónde está el salvavidas, etcétera, hay un momento en que dicen, en caso de una descompresión rápida de cabina, automáticamente unas máscaras de oxígeno bajarán, hale de la máscara, póngase la máscara y comience a respirar normalmente y después ayude al hijo o al menor de edad que tiene allí. La instrucción es, cuídate tú primero para que puedas cuidar a otro. Y esto puede parecer egoísta, ¿no? Pero tiene un sentido. Si yo no estoy saludable, no voy a ayudar a otros a ser saludables. Y a veces nosotros pretendemos tener un corazón enseñable y queremos que los demás tengan un corazón enseñable, pero a veces nosotros somos los que no los tenemos. Así que necesitamos vivir ese orden. Miremos por nosotros para luego cuidar el rebaño. Y esto Pablo se lo repite a Timoteo. En 1 Timoteo, capítulo 1, verso 3, si usted recuerda, Pablo envía a Timoteo a Éfeso como pastor de la iglesia allí en Éfeso. Un hombre joven, un hombre que ha estado caminando con Pablo, que ha estado compartiendo la mesa y el camino, y él le dice, bueno, necesito que te encargues allí de la iglesia en Éfeso, y en 1 Timoteo 4:16 le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y Pablo prácticamente está repitiendo la misma orden que le dio a los obispos, en este caso al pastor. Le está diciendo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y de alguna manera le está diciendo, tu enseñanza puede estar distorsionada si tú no estás viviendo de una manera saludable. ¿Sabe? Porque a veces yo pudiera estar involucrado o practicando un pecado y para no sentirme confrontado no predico sobre eso. ¿Sabes? Prefiero enseñar sobre otra cosa que enseñar sobre esto que yo mismo estoy, como es que decía Soli, cojeando de la pata. Y eso hace que distorsionemos nuestra enseñanza. No podemos hablar con libertad de algo que ni siquiera nosotros mismos estamos practicando. Por eso me encanta cuando Alejandro y María decían, estamos hablando de esto porque nosotros lo hemos vivido. Y nosotros somos testigos. Nosotros fuimos los que le dijimos que tenía que buscar esos 3 mentores. Están haciendo caso, están escuchando, aceptando la instrucción, poniéndola en práctica, buscando sus mentores. ¿Sabe? Esto me lleva entonces a decir, para que una iglesia sea saludable, necesita tener pastores y líderes saludables. Necesitamos pastores y líderes saludables. Y eso podemos reflejarlo en 3 aspectos importantes, en la salud física, en la salud emocional y en la salud espiritual. Muchas veces nosotros pensamos que la salud solamente se refiere a la vida espiritual. Y muchos de nosotros nos levantamos creyendo esta gran verdad, que una vez que recibimos al Señor somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Todos lo creemos. ¿Sí o no? Algunos como que no lo creen.
Y confesamos eso realmente. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y sabes, el Señor nos llama a una nueva vida, a vivir una nueva vida. Pero hay cosas que tenemos que resolver del pasado. Decimos, el pasado no nos define, pero el pasado puede afectar nuestra salud emocional y nuestra salud espiritual. Y cuando hablamos de salud física, pues necesitamos trabajar con el descanso y con el sueño apropiado. A veces uno en plena juventud no le toma mucho en cuenta esto de la necesidad de dormir 8 horas. Hay una teoría ahorita que dice que las mujeres necesitan dormir 1 hora más que los hombres. Por eso yo estoy dejando que mi esposa duerma un poquito más. Pero ¿cuánto criticamos quizás a las personas que dedican a cuidar su salud física? Pablo ciertamente dijo, el ejercicio físico para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Pero no está diciendo, hey, no haga ejercicio, no. Está diciendo, está bien hacer ejercicios, pero quizás hay otras cosas más importantes. Y necesitamos aprender a cuidar nuestra salud física. Hay un pastor allí en el estado Lara que nos contaba este testimonio. Él nos decía, yo he tomado los lunes como mi día de descanso, porque el domingo es un día muy fuerte en la iglesia, las predicaciones, 2, 3 servicios, llego realmente agotado y necesito descansar, necesito recuperar fuerza. Y el lunes apago el teléfono y no atiendo a nadie. Y él nos contaba que una hermana le reclamó, pastor, te estuve llamando todo el día y no me respondiste. Eso fue un día martes y él le dijo, hermana, el lunes es mi día de descanso. Y la hermana le dijo, pastor, pero el diablo no descansa. Y él le dijo, hermana, yo no soy el diablo. Yo necesito descansar. Necesitamos descansar. Charles Spurgeon, que es conocido como el príncipe de los predicadores, dijo, a veces lo más espiritual que puedes hacer es descansar, es renovar fuerzas. Necesitamos también cuidar nuestra salud emocional. Recuerden, somos también una especie de personas con 3 elementos, 3 características, cuerpo, alma y espíritu. Necesitamos cuidar el cuerpo, pero también necesitamos cuidar el alma, pensamiento, la mente, la voluntad, las emociones. ¿Cómo están nuestras emociones? ¿Cómo estamos con el manejo de la ira? ¿Somos explosivos o somos, como decía mi mamá, de los que tira la piedra y esconde la mano? ¿Cómo estamos manejando nuestras emociones? ¿Cómo estamos trabajando con el resentimiento? Por eso el pasado no hay que olvidarlo. Es posible que alguien me hirió en el pasado y hoy en día aún me estoy alejando de personas o no me quiero relacionar con personas o no quiero abrir mi corazón delante de otros para no volverme a sentir como me sentí en esa ocasión. ¿He perdonado? Soy nueva criatura, pero ¿estoy practicando el perdón realmente? ¿O estoy dejándolo solo para la teoría sin llevarlo a la práctica? ¿Qué tal nuestra salud espiritual? ¿Cómo está nuestro tiempo de oración? Nuestro tiempo de devoción personal. ¿Sabes? En esa experiencia de Hechos 6:4 es donde Pedro reúne a los discípulos y les dice, hey, nosotros no podemos dedicarnos a atender este problema entre las viudas. Necesitamos levantar personas que se encarguen de eso. Porque nosotros necesitamos dedicarnos a 2 cosas a las que deben dedicarse los pastores y los líderes. A la oración y a la palabra. La oración y la palabra. Y eso es lo que Pedro resaltó en esa reunión. Así que la salud espiritual de los pastores y de los líderes pasa por dedicar tiempo a la oración y a la palabra. A la oración y a la palabra. Y quizá usted pueda decir, bueno, yo no soy líder, pero vas a llegar a serlo. Amén.
Y desde ahora necesitas comenzar a trabajar en tu salud física, emocional y espiritual. Y como nos decían Alejandro y María, cuidarse es no andar solo. Solitos no. Solitos no. Cuidarse es tener un espacio con otros pastores o con otros líderes para crecer intencionalmente. Una iglesia saludable es una iglesia en la que los pastores y los líderes se reúnen con otros pastores o con otros líderes para abrir su corazón, para buscar mentores, para vivir procesos, para sanar sus heridas. Necesitamos esos espacios como pastores. Y gracias a Dios tenemos la oportunidad de reunirnos con este equipo de pastores cada 15 días, los días viernes, nos conectamos y hablamos de algunas de estas situaciones que nos están llevando a trabajar en nuestra salud emocional, en nuestra salud espiritual, pero también a recordar, necesitamos cuidar nuestra salud física. Lo otro es que una iglesia saludable vive la cultura de discipulado. Y es lo que nos decían Alejandro y María. Necesitamos vivir esa cultura de discipulado. Y mira lo que le dijo Pablo a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y mira la cadena. Pablo enseña a Timoteo. Timoteo enseña a hombres y mujeres fieles, podemos decir ahorita. Y esos hombres y mujeres fieles enseñan a otros. Para crear una cultura no se hace con una sola persona, necesitamos muchas personas. De hecho, Pablo tenía también su discipulador. Si usted recuerda la historia en Hechos, Bernabé fue quien instruyó a Pablo. Y cuando nadie creía en Pablo, Bernabé le dijo: hey, camina conmigo. Yo sí creo en tu conversión. Yo sí creo en que Dios se te ha revelado. Y muchos eruditos dicen, cuando comenzamos el libro de Hechos, dice Bernabé y Pablo. Pero cuando avanzamos en la lectura del libro de Hechos, dice Pablo y Bernabé. Y normalmente dicen, la primera persona que se menciona, normalmente es el líder. Es decir, en un tiempo Bernabé fue el líder de Pablo, pero en otro momento Pablo comenzó a liderar inclusive sobre Bernabé. Así que necesitamos crear esa cultura de discipulado, donde nos involucremos en esto, de aceptar la instrucción, de buscar mentores y de vivir procesos, de abrir nuestro corazón delante de otros. Para que esto sea una realidad en la iglesia, tiene que comenzar por los pastores. Los pastores necesitan vivir la cultura del discipulado, depender de otros, rendir cuentas a otros, para que luego los líderes que están bajo su cuidado puedan entonces rendirle cuentas a ellos. Y luego los líderes que cuidan a otros van a rendir cuentas, o esos otros van a rendir cuentas de sus vidas. Solo así tendremos una iglesia saludable. Cuando desarrollamos esa cadena de rendirnos cuenta los unos a los otros. Amén. ¿Estás dispuesto a ser parte de esta iglesia saludable? ¿Estás dispuesto a rendir cuentas? Como decía ayer a los líderes, amén o ayayay. Ayayay. El discipulado es un proceso intencional que lleva a las personas a crecer. Y la idea es crecer intencionalmente. Y el crecimiento intencional pasa por darme cuenta, yo tengo áreas de mi vida en las que necesito trabajar. Alejandro y María mencionaban, por ejemplo, necesitamos buscar mentores en el área matrimonial. Porque como dice el pastor Álvaro, en el matrimonio lo más seguro que tenemos es problemas. Dos personas diferentes, con maneras de pensar diferentes. A veces necesitamos un árbitro. Esta mañana me escribía un líder de la iglesia: pastor, necesitamos un árbitro. Y bueno, estoy en Cabima, tendré que suspender la pelea por ahora y después conversamos. Pero qué bueno que él me haya escrito y diga: hey, estamos en problemas, necesitamos ayuda. Pero a veces es más fácil callar. Ayer le decíamos a los líderes, nuestro aprendizaje fue, si yo hablo de mis problemas me sacan del liderazgo. Pero aquí hemos aprendido, en este tiempo hemos aprendido, si yo hablo de mis problemas, voy a desarrollar mejor mi liderazgo.
Quizá en algún momento voy a necesitar hacer una pausa para vivir un proceso, pero luego que recibo sanidad, puedo volver a mi labor ministerial para cumplir el propósito al que Dios me ha llamado. Y algo que hemos aprendido, la vida de la iglesia se da en grupos pequeños. No rendimos cuenta en un púlpito. Es muy difícil que uno en un púlpito hable de sus problemas. Es más fácil hablarlo en grupos pequeños, 3, 4, 5 personas. Bueno, allá en Barquisimeto tenemos grupos de 8, 10, 16. Pero a veces procuramos hacer subdivisiones de grupos más pequeños donde crezca la confianza, crezca la intimidad y podamos abrir nuestro corazón el uno delante de otro. Necesitamos crecer en la cercanía y en la confianza. Así como la iglesia primitiva estaban unánimes, estaban juntos en el templo y en las casas, alabando a Dios, pero también rindiendo cuenta los unos delante de los otros. Así que necesitamos pastores y líderes saludables, pero necesitamos también vivir la cultura del discipulado. Y necesitamos que cada uno de ustedes se haga parte de esta cultura del discipulado. Pero una iglesia saludable también es una iglesia que crece intencionalmente. Crecemos intencionalmente. Mira lo que dice Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y si bien es cierto, la Biblia no usa la palabra saludable, pero esta palabra de perfeccionar en el griego se escribe catartizo. Y catartizo se traduce como perfeccionar, equipar, capacitar, formar, restaurar. Catartizo de alguna manera significa ayúdalos a crecer. Ayúdalos a crecer. Pero necesito identificar en qué área necesito crecer. En qué área estoy cojeando. En qué área necesito la ayuda de un mentor, de un consejero. En qué área necesito vivir un proceso. Mira, en Gálatas 6:1, Pablo dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle o catartízalo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Para poder yo restaurar a alguien, necesito estar sano. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Alguien que está luchando con problemas de rechazo no puede ayudar a alguien a superar los problemas del rechazo. Alguien que está viviendo una infidelidad no puede ayudar a un infiel a salir de ese proceso. Necesito primero vivir el proceso, necesito sanar para poder ayudar a otros. Cuida de ti mismo para que puedas cuidar de otros. Si no cuidas de ti mismo, no podrás cuidar de otros. Así que para el crecimiento intencional se requiere aplicar la palabra a tu vida personal, hablar de ti y rendir cuentas en tu grupo pequeño. ¿Sabes? Yo le contaba ayer a los líderes que una porción de la palabra que más confrontó mi vida fue en Efesios, donde dice: ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Porque tenía un lenguaje que no era muy agradable, pero la palabra me confrontó. Y al confrontar pude hablar de mi realidad. Hey, yo necesito ayuda con esto. No soy bien hablado. Mi esposa dice que de cada 10, 9 no eran muy buenas las palabras que decía. Imagínense. Pero al rendir cuentas, pude contar con la ayuda de otros que me ayudaron a crecer en esto. A veces necesitamos la ayuda de terceros o necesitamos pasar por un grupo de apoyo que nos permita restaurar, sanar para poder crecer. Alguien dijo una vez: difícilmente quien se crea sano vaya a visitar un médico. Solo cuando yo reconozco que hay algo que no está bien en mi salud es cuando voy a un médico. Necesitamos también reconocer, quizás hay áreas emocionales y espirituales en las que necesitamos ayuda de un tercero.
Y por último, como decía Alejandro, y no menos importante, una iglesia saludable crece por reproducción. Y dice Efesios 4 nuevamente, y él mismo constituyó a unos, aquí resalto, evangelistas. Porque a veces pensamos, no, la evangelización es para los que tienen el don de evangelización. Ellos son los únicos que pueden ir a predicar. No, todos tenemos la responsabilidad de predicar. La gran comisión nos fue dada a todos. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Pero sí, posiblemente necesitamos la ayuda de los evangelistas para que nos ayuden a perfeccionar la habilidad de llevar el evangelio. Y sabes, cuando tú vives en una iglesia saludable, cuando practicas el mentoreo, cuando vives procesos, la gente comienza a darse cuenta, hey, te veo diferente. ¿Qué pasó contigo? Y tú puedes contar, no, bueno, estuve con problemas con mi esposa. Hablamos con un mentor. Resolvimos la situación y ahora mi matrimonio está mucho mejor. Y posiblemente ese compañero de trabajo te va a decir, hey, yo también tengo problemas con mi esposa. ¿A dónde puedo ir? ¿Quién puede ayudarme? Y es una manera de evangelizar. Cuando tú das testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuando la gente nota tu crecimiento, te va a decir, yo quiero de lo que tú tienes. Yo necesito de lo que tú tienes. Así que para ser parte de una iglesia saludable necesitas capacitarte con herramientas que te permitan alcanzar a otros. Pero hemos entendido esto, los miembros de una iglesia saludable se comprometen a evangelizar e integrar a los nuevos convertidos porque cumplen la gran comisión. Pero el discipulado sin evangelismo es estéril. Yo puedo vivir en una cultura de discipulado, pero si me concentro solo en los de la iglesia y no miro hacia afuera, no va a haber crecimiento. Necesitamos combinar el discipulado con el evangelismo, porque el evangelismo sin discipulado es un aborto. ¿Qué tal si alguien abre su corazón a Jesús pero lo dejamos solo? Esa semilla que se sembró va a crecer a su alrededor, espinos que van a ahogarla y va a morir. Necesitamos cuidar de esa persona que abre su corazón a Jesús. Por eso necesitamos aprender a equilibrar el evangelismo y el discipulado. Necesitamos equilibrar la cultura de discipulado, pero también con el llamado de ir y hacer discípulos. Así que como iglesia saludable, motivemos a nuestros pastores a cuidarse, a cuidar su salud física, emocional, espiritual, porque eso va a redundar en nuestra salud. Introduzcámonos en esta cultura del discipulado, de rendir cuentas a otros, de tener amigos con quien hablar de nuestras situaciones, de nuestros problemas, de tener esas personas que puedan orar por nosotros, que puedan ministrarnos. Procuremos crecer intencionalmente. Identificar, Señor, ¿en qué área necesito crecer? A mí me encanta esta oración de David. Examíname, oh Dios, y escudriña mi corazón. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y líbrame de mis propios errores. Y así podremos llevar las buenas nuevas de salvación a otros. ¿Qué tal si cierras tus ojos allí donde estás? Y decimos, Señor, examina mi corazón. Examina mi corazón. Y ve, Dios, si hay un área de mi vida en la que necesito acercarme a otro. Señor, a veces el orgullo me impide hablar de mis problemas. A veces el temor al rechazo me impide acercarme a otro para hablar de una situación que yo estoy viviendo. Pero Dios, no quiero estancarme, quiero crecer. Quiero crecer espiritualmente, quiero crecer emocionalmente, pero también quiero cuidar mi salud física. Ayúdame, Señor. Ayúdame a ver qué áreas de mi vida emocional y espiritual necesito trabajar. Ayúdame a ver qué límites necesito colocar en mi salud física. Quizás dejar de consumir ciertos alimentos. Quizás cuidar mi descanso, mi sueño.
Ayúdame, Señor, a equilibrar mi vida en ese sentido. Padre, porque queremos ver a esta iglesia, las Buenas Nuevas Cabima, resaltar como una iglesia saludable. Pero también queremos verla crecer como una iglesia discipuladora. Ayúdanos, Señor, a eso que recibimos de nuestros pastores, de nuestros líderes, poder compartirlo con otros. Involucrarnos en esta cultura de discipulado para crecer intencionalmente y para llevar el mensaje de esperanza y salvación a otros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.